su investigación y esperamos que todo esto sea útil para su trabajo. Ahora voy a presentarles al senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Lo voy a decir porque pienso que es uno de los mejores senadores en este Senado de la República. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. También tenemos algunos miembros de dos centros del Senado mexicano. El Centro de Estudios Gilberto Bosques, que es el Instituto para la Investigación de Relaciones Internacionales aquí en el Senado. Ellos se especializan en las relaciones México-Estados Unidos. Y también tenemos a dos investigadores de nuestro instituto, Carlos Galindo y Raúl Cepeda, que son parte de nuestro equipo. Ellos trabajan principalmente en seguridad y políticas sobre drogas, cuestiones de migración también. Ellos pueden darles a ustedes datos al respecto. Es decir, el punto de vista de nuestro trabajo aquí en el Senado. Vamos a empezar con una presentación de 1 minuto. Kevin, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por estar aquí. Y Carlos Heredia también, que es la persona que siempre está permitiendo que tengamos este tipo de reuniones. Gracias. Thank you very much, Alberto. Muchas gracias, Alberto. Sí, soy Kevin Cattrall, director de programas de liderazgo en el Marshall Fund de Estados Unidos. Estamos aquí para ver a los buenos hombres, a los good hombres. Hemos trabajado extensamente en las relaciones México-California, eso sin lugar a dudas durante 20 años. Nuestro fondo está muy complacido de traer una delegación de estadounidenses y europeos para entender la conectividad entre Estados Unidos y México. Consideramos que las negociaciones del TELECAN y las relaciones también con la Unión Europea hacen que esta visita sea muy oportuna. Estamos agradecidos por la receptividad en nombre de nuestro socio, el CIDE, que es una gran institución. Nos da mucho gusto trabajar con el CIDE. Se nos ha invitado a las instituciones clave en Baja California y en la Ciudad de México. Bienvenidos aquí a todos, sus instituciones académicas y sus negocios. Qué gusto, nos sentimos muy agradecidos de estar aquí. Muchas gracias. Thank you very much. I want to thank the Mexican. Domínguez, al Centro de Estudios Gilberto Bosques, a mi amigo Alberto Cerdán, por recibirnos aquí en el Senado de la República. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, en la tarea de promover el diálogo. Hello, can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? You can hear me now? Thank you, sir. We are... un mayor intercambio de opiniones, de puntos de vista con Estados Unidos y con Europa. El instituto que encabeza esta delegación, el German Marshall Fund, promueve el diálogo entre las dos costas del Atlántico, inicialmente en el Atlántico Norte, pero también incluyendo a África, América Latina. Y para el CIDE es fundamental este diálogo porque ocurre en un momento crucial en donde hablamos de crisis en la globalización, en donde hablamos de crisis en la democracia liberal, hablamos de crisis en la economía, y yo quiero agradecer de manera especial a querido amigo el senador Luis Fernández, que sea nuestro anfitrión esta mañana para hablar de la crisis política, de la situación política en México
y de la situación en el intercambio en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos y entre México y la Unión Europea. El foco principal de la discusión evidentemente va a ser cómo se ve desde el Senado de la República los acontecimientos políticos en México. Muchas gracias, senador, por recibirnos. Por favor, les damos la bienvenida a esta Cámara del Senado. Estamos muy felices de tenerlos. Es muy importante para nosotros. Prefiero hablar en español, en inglés quiero decir. Y si no me entienden claramente, díganmelo por favor y corríjanme. Estamos muy acostumbrados al debate y a las correcciones. No hay problema con que me corrijan. Creo que sería más ágil si hablamos en mal inglés que en español lento. Estamos muy felices y no solo esto es un lugar común, porque vivimos un momento muy delicado y peligroso para la cultura en el occidente. La herramienta más poderosa que tenemos para poder avanzar y la mejor manera es a través del diálogo como el que estamos teniendo en este momento. Hace algunos años leí un libro de Robert McNamara que hablaba sobre el asunto más importante en la política y en los asuntos públicos, es decir, reducir el ruido, porque él dice que en todos los asuntos públicos siempre estos se desarrollan en un tipo de guerra, siempre hay mucho ruido y mucha información falsa y confusión. Y entonces lo que podemos hacer en un escenario tan complejo como este es deshacerse del ruido y colocarse en el camino de la claridad, es decir, haciendo lo que estamos haciendo, hablando cara a cara, frente a frente. Hay dos asuntos que pienso que serán de su interés: la situación política en México y, en segundo lugar, la relación entre Estados Unidos y México está en una etapa muy compleja en este momento. En primer lugar, ¿qué está sucediendo en México? Esa es una pregunta muy difícil porque hay mucho ruido. Pero siendo muy simplista, lo que les puedo decir es que lo que estamos viviendo en México no es diferente de lo que todas las democracias en el mundo están viviendo. Estamos enfrentando dos proyectos, uno es el del cambio y otro el del status quo, que es inútil incluso para el status quo, que no beneficia a nadie en México como en Estados Unidos. Pero tenemos diferencias muy fuertes. Un líder de la oposición muy fuerte, Andrés Manuel López Obrador, y por otro lado tenemos todo el status quo con un vínculo muy cercano entre los políticos, las empresas y la corrupción. Estamos en camino en la senda que nos llevará a una elección presidencial muy competitiva. Esta es nuestra tercera elección presidencial. Los mercados no han pagado ningún precio por la actitud de López Obrador. Siempre hemos sido respetuosos. Pienso que no hay peligro en la política en este momento en México para los negocios o para la estabilidad en relación con la elección. Pero tenemos otros asuntos importantes y riesgos importantes. El más importante es la corrupción. Hace un año pasé un mes en China y allá le pregunté a un miembro del Partido Comunista de ese país por qué empezaron a trabajar de forma tan agresiva en programa anticorrupción. Todos lo conocemos ya.
De hecho, hay cientos de personas en la cárcel en China por ser corruptas. Algunas son partes de la jerarquía partidista y del gobierno. Y me dijo algo muy sencillo. Dijo, tenemos que atender este problema. Este es el único riesgo que le podría hacer perder el poder al Partido Comunista, que las personas se enojen tanto que busquen otra opción. Y lo que enoja tanto a las personas es la corrupción. Eso fue lo que me dijo. No es solo un asunto moral. Ahora la corrupción es un problema que está comprometiendo la estabilidad del sistema político. Y la otra parte, la más dolorosa de la corrupción, es el uso de instituciones públicas para propósitos partidistas. Esto lo estamos viviendo hoy por hoy. No quiero continuar porque no soy objetivo en este tema. Estoy muy involucrado en la campaña presidencial y no quiero dar ningún discurso partidista. Ustedes no merecen eso. Pero la realidad es que estamos pasando por un proceso muy complejo. El principal peligro para México en este momento es la corrupción. Y tenemos que estar muy cerca de este proceso. Quisiera decir algo más sobre la corrupción. En este momento la corrupción no solo es un imperativo moral. Si revisamos todos los datos, veremos que México en este momento tiene el mejor índice de cuestiones manufactureras, es decir, en los costos de manufactura, más baratos que en China o que cualquier otro país importante. Pero si vemos cuidadosamente estos datos, veremos que nuestro componente principal de este costo es una columna que se llama otros. ¿Qué significa este otros? Tres cosas: inseguridad, corrupción y burocracia. Si podemos reducir significativamente la corrupción y la burocracia y la inseguridad, seremos muy poderosos. No tendremos ningún otro país que pueda competir contra nosotros en el costo manufacturero. Es por eso que es muy importante para nosotros, en nuestro partido, combatir la corrupción. La otra parte es cómo es que esta corrupción funciona. No es diferente que en Estados Unidos, pero la diferencia es el volumen, el tamaño. Este es un ciclo, la primera parte del ciclo. Algunos tipos dan dinero al partido o a una campaña, pero tenemos leyes muy contundentes contra el financiamiento de partidos y campañas. Sin embargo, ¿qué sucede con este dinero? Como siempre, se va para la campaña, pero la cuestión es de ¿qué compras cuando le das dinero a una campaña? Compras un poco de este gobierno. Y esto es entonces la razón de la corrupción que estamos viendo, porque cuando el gobierno empezó, hizo un plan y este plan está siendo orientado por los patrocinadores y tiene contrastes, tiene privilegios y utilidades muy altas. Y después de esto se da en tres partes: primero para los políticos, segundo para los empresarios y tercero para la siguiente elección. Ese es el círculo político que pienso que es el problema más crítico en México en este momento. El asunto más importante es la reacción. ¿Cuál es la reacción? Estamos viviendo en un tipo de anomalía institucional, en un país donde todas las encuestas dicen que la corrupción y la inseguridad y la violencia son los principales problemas, y en este momento pienso que si somos el país en el mundo que no tiene un procurador general, no tenemos un fiscal electoral y tampoco tenemos un fiscal anticorrupción. Imagínense ustedes con este tamaño de problemas, no tener estos procuradores o fiscales es un gran problema para México. En segundo lugar, es que tengo mucha esperanza. Antes hablábamos mucho de los problemas, pero no hemos hablado de las oportunidades en este momento.
punto. Si ustedes revisan toda la historia económica de los últimos 2 años, verán ustedes que nada ha sucedido, y todos los discursos y todo lo que dice Trump y todas las cosas no han significado nada. El mercado de valores es muy estable, el peso está en el margen en que se encontraba hace unos 2 años, la estabilidad del país es clara, es evidente. Una vez más, tenemos que deshacernos de este ruido y enfocarnos en los asuntos más importantes. Si tienen algún comentario, por favor, interrúmpanme. Yo creo más en el diálogo que en los monólogos. Esto es lo que pensamos del lado de México. La segunda parte tiene que ver con la relación entre México y Estados Unidos. Permítanme decirles algo. La relación entre México y Estados Unidos no solo tiene que ver con México, no solo tiene que ver con Estados Unidos. El asunto más importante de esto es cuál es la dirección que Estados Unidos tendrá o que México tendrá. Veamos qué sucede en el mundo. En primer lugar, ustedes saben sobre la estrategia del cinturón y camino en China. Un cinturón, un camino. ¿Saben ustedes cuánto dinero se está invirtiendo en este proyecto en todo el mundo? Estamos hablando de 700,000 millones de dólares en infraestructura afuera de China. Solo uno de estos proyectos es un tren de Xi'an a Madrid. Es un tren de alta velocidad. Entonces, este tiene que ver con Rusia también. Es una línea directa de comercio sin Rusia en un área de control bajo el control de China. La otra parte es la cadena de puertos que tendrá un camino comercial muy estrecho entre Shanghái y África. Esto significa que China tendrá una cadena de provisionamiento, de una cadena de suministro desde Asia y África, y también una manera de lanzar sus productos sin intervención de nadie. Esto es sumamente importante. Por otro lado, hay otra estrategia, es decir, intervenir y participar en el proceso democrático. Este es el plan de Putin. Si ustedes ven el periódico El País, verán cómo el asunto de Cataluña se ve afectado también por los hackers rusos. Y esto hay gráficas muy claras para demostrarlo. Por un lado, tenemos una estrategia diferente de China. En otro lado, tenemos una estrategia muy clara de Rusia. Y estamos hablando de cómo Trump habla mal de sus aliados. Pero lo que no está en la mesa en este momento es que tenemos que hablar sobre la claridad que tenemos de lo que China está haciendo, lo que Rusia está haciendo, pero nadie entiende claramente cuál es la estrategia de Estados Unidos y de Norteamérica para los próximos años. Permítanme decirles algo. Ver hacia adentro no es una estrategia. Les doy algo de historia. Antes de la Primera Guerra Mundial, el ejército estadounidense era del tamaño del ejército de Chile. Y la Marina estadounidense era del tamaño de la Marina chilena. Y el ejército estadounidense es equivalente al ejército de Portugal. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos tomó medidas contundentes, es decir,
no tener un reclamo territorial, sino que querían la sociedad de naciones. Y cuando adoptaron esta medida, Estados Unidos se convirtió en el principal actor en la política internacional. ¿Y qué ha sucedido posteriormente? La Segunda Guerra Mundial, y Roosevelt hizo y emprendió medidas muy interesantes: participación en la guerra y luego en la reconstrucción. Este ha sido el desarrollo y la era de desarrollo más importante en la historia de la humanidad. Lo que estamos haciendo en este momento es exactamente lo opuesto. Es muy importante para retomar lo que dijimos sobre el ruido. Debemos conocer la realidad. ¿Cuántos empleos se han perdido? En Estados Unidos solo 12% se va a otros países, China, Vietnam, y esto es menos que el 2% de los empleados, o de los empleos quiero decir, que se pierden porque las empresas se vienen a México. La causa de pérdida de empleos en Estados Unidos tiene que ver con la tecnología, no con México. Trump quiere perseguir a ese fantasma de Obama, así es como él lo ve, y él quiere hacer como un tipo de exorcismo contra Obama. Por otro lado, no tener una estrategia significa solo hablar mal y crear un mal escenario, no solo para México, sino también para todos los países. Ahora estamos enfrentando, no sé si ustedes han leído un libro publicado hace un año. ¿Ustedes han escuchado sobre un pensador griego que dijo que Atenas y Esparta iban a combatir entre ellas porque no podían ser las dos potencias sin una guerra? Entonces, por ahora, tenemos que enfrentar la realidad de que tenemos dos potencias económicas que en algún momento tienen que enfrentar muchos asuntos, y nosotros no estamos haciendo nada al respecto. Hay muchas cosas que hablar y que decir, porque el asunto de Trump no tiene que ver con Trump. El asunto de Trump es una tensión que no hemos resuelto. Hay tres tensiones. En primer lugar, la política que usamos hoy por hoy ya no funciona, porque no estamos resolviendo el conflicto, estamos profundizando los conflictos. ¿Cómo está la política en México, en Estados Unidos? Lo que estamos haciendo no está funcionando. Me acuerdo, por ejemplo, cuando Clinton enfrentaba el desafuero por algo muy malo, pero fue una actitud personal de Clinton, lo que se le acusaba. Y luego vimos el Huntington Post publicó una lista sobre Trump y sus mentiras, más de 1000 mentiras, unas 50 mentiras al día. Y esto está documentado, lo pueden ustedes ver. No hay evidencia de beneficio público en ninguna de sus acciones, pero hablamos mucho de Trump. Pero yo les pregunto, quizá ustedes pueden sentirse cómodos, y esto es muy respetuoso, pero aquellos que no se sienten cómodos con el gobierno de Trump, les puedo preguntar, ¿qué me pueden decir del desafuero? De estas acciones relacionadas con el desafuero. Es un mal mayor lo que Clinton hizo que lo que Trump está haciendo. Realmente no lo entiendo. No sé de qué estamos hablando. ¿Estamos hablando de interés público o no? ¿Y cuál es el beneficio público?
sobre estos asuntos. Realmente no entiendo lo que está sucediendo con la ética en Estados Unidos. No entiendo, es decir, si yo como senador declaro públicamente que soy un genio porque no pago impuestos, me meten en la cárcel. De hecho, yo mismo voy caminando en la cárcel y yo mismo me encarcelo. Es ridículo. ¿Y qué sucede? No sucede nada, porque por ahora la política no está funcionando. La segunda cuestión, la segunda confusión es la realidad. Para aquellos de nuestra generación, un padre atiende a su familia a través de estudios básicos. Mis padres tienen una casa desde jóvenes. Vivimos muy bien con solo mi padre trabajando con muy poca educación formal. Y ahora el padre y la madre con maestría no pueden manejar la familia de un niño. De eso estamos hablando. Pero no tenemos una respuesta ni una responsabilidad para hacerlo. La cuestión es que no entendemos que la crisis en Estados Unidos y en México sea sobre la simetría económica. Estamos hablando de gente más pobre que vive con menos y menos personas con más. Ese es el problema principal de la política en este momento. Pero no tenemos elementos para resolver este problema claramente y para enfrentarlo junto con la sociedad. La última confusión de todo esto es que estamos enfrentando problemas que pensábamos que ya habíamos resuelto en el mundo ya hace 200 años. Por ejemplo, el problema de Cataluña pensamos que ya estaba resuelto. También el de Escocia pensamos que ya estaba resuelto. Y el Brexit y todos estos asuntos, la historia nos está persiguiendo. Estados Unidos no es diferente. Vivimos una vez más una guerra civil y son los mismos valores y las mismas confrontaciones, y no hemos resuelto en México ni en Estados Unidos estos asuntos históricos y ahora nos están persiguiendo. Esto nos lleva al tercer y último punto. ¿A dónde vamos? En los últimos 4 años hemos apostado a favor del libre comercio, los derechos humanos, la globalización y todos los asuntos liberales económica y políticamente hablando. Con todos estos asuntos y ajustes tenemos que decir qué es lo que nosotros defendemos, por qué estamos nosotros. En este momento Estados Unidos puede decirle a México que está tratando de lograr una prosperidad compartida, pero no pienso que sea así. No tenemos ninguna señal en relación con esta prosperidad compartida. Pensamos que las democracias tienen que fortalecerse y ahora, por ejemplo, en México, si hablo con los medios, es ridículo, no lo podemos hacer. No tenemos un medio tan desarrollado como el Washington Post, New York Times o CNN. Entonces, ¿qué sucederá en los próximos años? No tenemos esa claridad de qué sucederá. Hay muchos asuntos es una guerra artificial, una guerra perdida. La única manera de hacerlo es regular, no prohibir las drogas. Hay mucha información al respecto. No tiene sentido conservar algo que solamente nos da malos resultados durante 35 años.
Pienso que ese es el asunto más importante, pero el más importante es qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué preguntas tienen ustedes? Muchas gracias. Cambiaré el español, gracias. Con el diálogo, Enrique Sevilla del Centro de Estudios Gilberto Bosques nos daría una breve intervención desde la visión del Gilberto Bosques de la relación México-Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, Alberto, al German Marshall Fund, al CIDE, al doctor Carlos Heredia, al senador Fernández Fuentes y a todos ustedes por su presencia. Originalmente pensaba hacer mi intervención en español, pero ya que el senador puso el ejemplo de comenzar hablando inglés, pues voy a intentar hacer lo propio, pensando en que es el idioma que todos ustedes hablan. Bueno, dicho esto, as Alberto was telling you, tal como Alberto les dijo, el Centro Internacional Gilberto Bosques es la institución del Senado mexicano con la responsabilidad de asesorar a los senadores, a los órganos gubernamentales del Senado y a los comités legislativos sobre todos los asuntos internacionales. Quizá ustedes no sepan, pero el Senado mexicano es uno de su tipo, puesto que tiene 8 comités de relaciones exteriores. Pensamos que hemos hecho la investigación y de acuerdo con esta investigación, este es el único caso que hay en el mundo. Entonces nuestra responsabilidad es asesorar a los senadores sobre asuntos internacionales. La Constitución mexicana declara en su artículo 76 que el Senado tiene la obligación de analizar la política exterior implementada por el presidente, ratificar tratados internacionales y nombramientos diplomáticos. Hoy por hoy, solo para darles un ejemplo interesante, estamos en el proceso, nosotros no, pero los senadores estamos en el proceso de ratificar 2 importantes tratados internacionales en relación con la relación México-Estados Unidos. Por un lado, el tratado, la frontera marítima entre México y Estados Unidos en el Golfo de México, en esta área que se llama el Polígono Oriental, y allí las fronteras de Estados Unidos y México y Cuba se cruzan en el Golfo de México. El Senado está ahora analizando y en el proceso de ratificar este tratado bilateral y a la vez analizar y ratificar un tratado entre México y Cuba sobre este mismo asunto. Esto es un acuerdo bilateral, aunque la prensa no ha hablado mucho al respecto. Es algo muy importante porque, como ustedes quizás sepan, el Golfo de México es algo muy rico en petróleo y otros hidrocarburos. Por tanto, la certidumbre judicial para la explotación de estos recursos es algo muy importante y está en el interés nacional mexicano, especialmente después de la aprobación de la reforma energética el primer año del sexenio del presidente Peña Nieto. Bien, en relación con el estado actual de las relaciones México-Estados Unidos y la renegociación del TELECAN, como sabemos, está empezando apenas hoy la 5ª ronda. Aquí en México, quizá esta sea la ronda más difícil hasta ahora. Incluso se ha pensado que se han hecho comentarios y especulaciones sobre una posibilidad de la terminación del TELECAN durante esta ronda. Y el hecho de que el embargo económico, como por ejemplo el tipo de cambio y los mercados, están relativamente tranquilos a pesar de todo esto, y debemos decir
que no es muy probable que el Telecán se termine en este punto. El secretario Wilbur Ross, en una entrevista muy reciente, dijo que ciertamente llegaremos a firmar algún acuerdo. Eso es prometedor, aunque posteriormente el mismo Ross empezó a amenazar, dijo que México estaría devastado y que Canadá también estaría devastada si no se firma el contrato o el acuerdo. Hay cierta voluntad política para llegar a un acuerdo. Nosotros, en el Centro Internacional Gilberto Bosques, vemos por lo menos 3 importantes temas sobre la relación México-Estados Unidos. Obviamente el comercio a través del Telecán también, cooperación en seguridad y la inmigración. Cuando el presidente Trump tomó posesión en enero de este año, el punto de vista oficial del gobierno mexicano era que México quería cooperar de la misma manera como había estado cooperando en los últimos años en la cuestión de la migración y los asuntos de seguridad. En caso de que Estados Unidos terminase el Telecán o también continuar haciendo demandas inaceptables como la cláusula Sunset, puesta del sol, y también en relación con las exportaciones agrícolas de México a Estados Unidos. Pienso que es muy importante saber que a la vez que la posición del gobierno mexicano fue que no habría cooperación si no se firma el Telecán. La realidad no nos dice esto. Este no ha sido el caso. Déjenme explicarme. México ha continuado cooperando en la implementación de la ley migratoria a Estados Unidos, procesando a los deportados. Esto no ha cambiado tanto en ese sentido. Lo mismo se puede decir de la cooperación sobre asuntos de seguridad. Y esto es importante tomarlo en cuenta, puesto que apenas la semana pasada ya hablé sobre lo que dijo el secretario Ross, pero el canciller mexicano Luis Videgaray fue entrevistado, no me acuerdo por cuál medio, pero fue entrevistado y él retomó esta posición diciendo que México quiere cooperar en asuntos de migración o de seguridad, o que no cooperará, mejor dicho, si no llegamos a un acuerdo. El ex canciller Jorge Castañeda criticó esta declaración de Videgaray y, bueno, dijo que, puesto que la posición oficial de México ha sido no cooperar en otros asuntos, como lo dijo el canciller Videgaray, pero bueno, no es muy creíble que México vaya a cancelar la cooperación, los canales de comunicación en caso de que no funcione el Telecán. Entonces, aquí tenemos un dilema interesante, a través del cual México necesita restablecer ciertos cimientos sobre la relación México-Estados Unidos por un lado, y por otro, solo me queda un minuto que lo voy a utilizar para hablar de este otro tema, es la promesa de la diversificación. Esto es parte de las relaciones exteriores de México. La diversificación es posible en el sentido de que México es una de las economías más abiertas en el mundo, tiene una vasta red de tratados de libre comercio, creo que como unos 40 y tantas economías en el mundo. Está bien, en este momento estamos modernizando nuestro Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, estamos trabajando arduamente para que se firme el TPP-11 con Japón, Australia y las otras economías, pero también debemos tomar en consideración el hecho de que la concentración del comercio mexicano en el mercado estadounidense no es tanto el resultado del Telecán, sino una cuestión natural. Somos vecinos, tenemos sociedades y economías integradas, por tanto, hay límites muy claros para esta política de diversificación. Pienso que allí me voy a detener, posteriormente podemos hablar más
sobre estos otros temas, pero creo que estos son los dos asuntos más importantes que están en el juego, en el riesgo para la posición de México a nivel internacional en la situación actual de nuestra relación con Estados Unidos. Con gusto tomaré sus preguntas y comentarios. Gracias. El senador tiene que retirarse porque va a un asunto médico. Entonces, si tienen algunas preguntas y después regresamos para que redondes tu participación, Enrique. Entonces, your name and your question, please. Seth. Sure. I'm Seth. Soy Seth Starry de Estados Unidos. La pregunta que tengo tiene que ver con el inicio de esta conversación. Retos de México, es decir, corrupción e inequidad y desigualdad. Bueno, en Estados Unidos nosotros tenemos nuestros problemas de desigualdad y corrupción, empezando con Trump y de ahí para abajo. Pero usted ya describió muy bien el problema. ¿Cuál es la solución para poder resolver la corrupción? Hay problemas interrelacionados, es decir, la corrupción con la desigualdad, los problemas con el narcotráfico, etcétera. Gracias. Es una gran pregunta, muy interesante. En primer lugar, estoy de acuerdo en que el conocimiento del problema no implica la solución. Hay tres cosas que debo decirles al respecto. En primer lugar, por la primera vez en la historia mexicana, hemos perdido contra la corrupción. Tenemos 7 nuevas leyes contra la corrupción. Tenemos nuevas leyes. No es que hayamos perdido. Tenemos nuevas leyes. Y estoy muy convencido y sé que estas leyes serán muy útiles. Dos de ellas son de nuestra parte. Y la segunda parte tiene que ver con cómo mantener la esperanza. Y todo este pantano, ¿cómo es que podemos salir de este empantanamiento? Yo sigo teniendo fe porque hace 10 años, es decir, la primera vez que escuché sobre el acceso público a la información y sobre la transparencia, me pareció excelente, pero me pareció algo tan lejano. Por ahora México tiene un sistema más fuerte para la transparencia y la información pública. En 10 años hemos avanzado bastante. Pienso que el próximo año, cuando la correlación de fuerzas cambie, veremos avances muy importantes. Con esta estructura política en este momento es muy difícil avanzar, pero tenemos una ruta muy clara, es decir, 3 cosas. Por un lado, las nuevas leyes. Segundo, las decisiones políticas en relación con asuntos de corrupción. Y el tercer punto es romper este ciclo que ya les mencioné sobre elección, corrupción y dineros. Como síntesis, les puedo decir que sabemos cómo hacerlo. El problema es que estamos hablando de miles y miles de millones de dólares y se invertirán miles y miles de millones de dólares para conservar el status quo también. Gracias. Quería responder, senador, usted mencionó por qué es que cambia tanto la política y qué está sucediendo. Pienso que vale la pena colocar nuestra atención en algunos puntos. En términos de la participación pública estadounidense en asuntos internacionales, esto sigue siendo extremadamente positivo. El movimiento aislacionista está entonces es parte de la administración actual, pero también es un asunto partidista muy extraño. Si vemos entonces al Centro de Investigación Pew, que acaba de dar información sobre la división tan enorme entre demócratas y republicanos en el asunto de libre comercio, y si vemos entonces lo que pasó en las negociaciones Telecan, fue el presidente Clinton el que hizo que el Partido Demócrata participara en libre comercio con acuerdos laterales sobre ambiente y
la mano de obra. Algo está sucediendo, sin embargo, en Estados Unidos en relación con el Partido Republicano. Es inexplicable para mí, porque yo veo estos asuntos. El libre comercio es la parte fundamental del orden internacional. Primero tiene que ver con las empresas, por supuesto, la libre empresa. Y esto pienso que para México entonces es muy importante continuar trabajando con aliados en el Partido Republicano para que esto sea a favor del Telecán, sin llegar a medidas extremas o solicitudes extremas de México y también de Estados Unidos. Y estamos viendo el proyecto que tenemos en el Centro Pew y esencialmente, globalmente, pero también con el público estadounidense. Hay muchísima preocupación o falta de fe en la administración Trump, en su liderazgo en asuntos internacionales. Y entonces me pregunto si bajo estas circunstancias, en Estados Unidos, particularmente los estados fronterizos, pero en general, con los números crecientes de mexicoamericanos como fuerza política, todos entendemos que puede ser una fuerza política más fuerte, más grande, y tengo curiosidad en saber, por ejemplo, México con 60 consulados en Estados Unidos, ¿cómo está México pensando sobre la participación, no solamente ofreciendo servicios a los mexicanos, sino también con las comunidades mexicoamericanas para poder desencadenar ese poder político que podría ser el punto de inflexión y continuar desarrollándose en relaciones positivas entre México y Estados Unidos? Por el contrario, si no tenemos todo esto, es muy probable que tengamos un periodo de gran incertidumbre entre las relaciones México-Estados Unidos. Es muy importante lo que está diciendo. Hay tres cosas. Si hablamos con los principales actores políticos de México, en primer lugar, no hablamos de los estadounidenses o los republicanos, hablamos de Trump. Y cuando anda uno en las calles, cuando habla uno con todo el mundo, pues veremos algo maravilloso. Tiene una belleza todo esto. Todo el coraje, todo el enojo tiene que ver con Trump, no contra Estados Unidos ni los estadounidenses. Cuando ustedes caminan en las calles, ustedes no ven caras malas o enojadas contra ustedes. La relación de nuestros pueblos es grandiosa, es genial y hace entonces que con todo lo de Trump nuestra relación es más cercana. Tenemos gran respeto y reacción positiva por el pueblo estadounidense y por las instituciones de Estados Unidos. Además, nosotros no tenemos nada en contra de los republicanos. Hemos llegado a acuerdos excelentes y tenemos una relación extraordinaria con los Bush. Uno de los Bush está casado con una mexicana. También tuvimos una relación extraordinaria con Reagan. Tenemos que centrarnos en una cosa. El sentimiento de las personas que votaron por Trump es legítimo. Nosotros lo entendemos y hay muchas personas en Estados Unidos que encontraron la única salida con Trump. No tenían otra opción para sus circunstancias y esto lo entendemos. No tiene que ver con el pueblo, tiene que ver con un político y una posición política muy fuerte. Hace unas semanas leí un libro que se llama Inventar el futuro. Uno de los asuntos importantes es una cosa que es un nuevo fenómeno, es decir, falsa política, sentido común popular, que en el Twitter se ve muy lógico, pero no soporta ningún análisis. Entendemos claramente que no es sobre el pueblo. De hecho, compartimos muchas cosas, no solo a nivel comercial. Compartimos una estrategia durante tantos años, décadas, muy exitosa. Esta estrategia del Telecán, que se convirtió en lo que se proyectaba que fuera el segmento comercial más importante del mundo, el motor de la economía. Nosotros lo hicimos así, lo logramos, no nos preocupa eso. Por otra parte, en relación con su pregunta, le puedo decir que México tiene
una red consular muy importante en Estados Unidos. Pero estamos proporcionando servicios para los mexicanos en Estados Unidos, pero le puedo apostar que ni un político, ningún actor político en México tendrá ningún tipo de intervención en los asuntos políticos estadounidenses debido a dos cosas. En primer lugar, es parte de nuestra ley. Nosotros no podemos intervenir. Y la segunda razón es que es inútil y muy peligroso. Y no nos gustaría tener un Russia Gate ni un Mexican Gate. Y esto sería devastador para todos nosotros. Y lo más importante es que creemos que las personas que ya están viviendo en Estados Unidos son ciudadanos. Estas personas ya son ciudadanas. No solo viven allá, son ciudadanas y tienen conocimiento de sus derechos, tienen conciencia de lo que ha sucedido y de lo que está sucediendo. Y sería insultante para las personas ya con ciudadanía en Estados Unidos decirles qué tienen que hacer. Le puedo apostar que nadie respetará lo que ningún político mexicano tenga que decir en relación con asuntos electorales en Estados Unidos. Le puedo garantizar que México no participará en ningún tipo de acción en las elecciones. La red consular es para el respeto de los derechos de mexicanos que viven en Estados Unidos. Eso es lo único que hace esta red consular. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, senador, por tomar el tiempo de estar con nosotros. Soy Jack Martin, la Universidad de Washington en Seattle. Durante nuestro viaje hemos escuchado que México está quizá en un momento singular demográfico, es decir, y también enfrenta estratificación significativa y desigualdad. ¿Qué puede el gobierno mexicano hacer para ayudar a desencadenar el potencial del pueblo mexicano, particularmente las mujeres, y para ayudar a reducir alguna de esta estratificación que podría estar reteniendo el desencadenamiento de este potencial de los mexicanos? Quiero decirle algo. Tenemos una demografía muy fuerte para el desarrollo y este momento lo podemos perder en unos años y esto se convertirá en un problema. Lo que estamos haciendo, lo mismo que todo el mundo está haciendo hoy por hoy, tratando de tener un sistema más eficiente. Disculpen. La segunda parte tiene que ver con la estratificación. Les quiero decir algo que es muy doloroso para mí. En relación con los programas contra pobreza, todos estos programas contra la pobreza han fracasado. Tenemos nuestra propia estrategia con incentivos personales, pero no está funcionando. Tenemos que cambiar la estrategia. Pienso que tenemos que cambiar el enfoque de personas a comunidades para cambiar los incentivos personales y que haya acceso a políticas nacionales. Ese es mi punto de vista. Ni siquiera representa el punto de vista de mi partido. Yo puedo hablar mucho sobre esto, pero hay que cambiar la manera en que combatimos la pobreza. Y por otra parte, el asunto más importante para combatir la pobreza es combatir todas las leyes de los 80s que cambiaron el sistema financiero, la crisis de Enron. Esta es la raíz de estos asuntos. Si vemos los estudios estadounidenses, ahí se habla mucho de la concentración de riqueza y de la pobreza. Y esa es la consecuencia de estas leyes financieras. Cuando
empezamos a tener una inversión improductiva. Pienso que este es el problema más importante. En síntesis, tres cosas. La política social del Estado ha fracasado en todo el mundo, no solo en México. Las recetas del Banco Mundial no son muy útiles. De hecho, los países que han seguido recetas del Banco Mundial contra la pobreza, no pienso que tengan resultados muy contundentes en este sentido. Si alguien refuta lo que digo, comparemos esto con el programa chino. China en 20 años, 800 millones de chinos han salido de la pobreza sin seguir ningún tipo de dirección de las que estoy hablando. Hemos hecho algo mal y tenemos que cambiar. La segunda parte de mi síntesis tiene que ver con un cambio en las leyes financieras para dirigirlas más a lo productivo y no solo a lo especulativo. Y el tercer punto es que tenemos que cambiar nuestro punto de vista sobre cómo atender estos asuntos. Tenemos que reconocer que algunos de ellos no tendrán resultados en los años por venir. Tenemos que enfrentar esto. Senador, soy directora de Asuntos Congresistas del German Marshall Fund. Tengo un par de preguntas. En febrero, el senador demócrata Ben Cardin vino con una delegación a México, a la frontera, pero también a reunirse con contrapartes en relaciones exteriores y con el Senado. Cuando regresaron, hubo una resolución bipartidista para fortalecer la relación estratégica entre México y Estados Unidos. Lo que quisiera saber es, por un lado, cómo quisieran ustedes ver que continúen estos tipos de esfuerzos, puesto que el Senado estadounidense está reafirmándose en cuestiones internacionales, y también cuando su colega que trabaja como servicio de investigación congresista dijo que ustedes están escalando sus esfuerzos con la Unión Europea. Entonces, el German Marshall Fund, uno de los pilares de nuestro trabajo es organizar no solamente intercambios parlamentarios o interparlamentarios, sino también convocar a líderes para que participen. ¿Cuán útil sería esto si nuestro fondo organizase una reunión México, Estados Unidos y Europa con líderes como ustedes? Es muy importante todo lo que usted dice, todos sus comentarios, pero me enfocaré en uno. Tenemos una fuerte fe en el Senado de Estados Unidos. En primer lugar, porque es democrático y es una institución republicana y funciona como contraparte del poder, y es el asunto más importante en este momento. Pero tenemos que acercarnos aún más, porque hay muchas cosas que no solo tienen que ver con el diálogo, que no solo tienen que ver con hablar y hacer un diagnóstico. Enfrentaremos asuntos muy serios en los próximos años. Por ejemplo, el Senado y el gobierno estadounidense, ¿qué harán? Y es muy probable que harán si en el próximo año China empieza a construir 3 puertos importantes en el Pacífico mexicano y no hay inversión en infraestructura en México. Tenemos que hablar al respecto. Tenemos que hablar qué vamos a hacer con estos asuntos. La única manera de hacerlo es acercarnos más, no solo entre los presidentes. Ellos tienen muchas presiones que enfrentar, pero solo es una parte del poder. Tenemos que enfrentar todos los poder institucional de México y Estados Unidos. Por eso es que es sumamente importante. Cuando yo empecé con mis comentarios dije que es muy importante para México, es muy importante que nosotros
podamos mostrarle a ustedes la realidad mexicana. Uno va caminando por Reforma, alguien que estaba en México hace unos años verá que ahora hay muchísimos rascacielos aquí en el Paseo de la Reforma. Esos edificios tan altos, verán que ya no hay violencia en las calles, que las personas son muy amigables y ustedes lo verán esto y ustedes lo comentarán con sus colegas. Nosotros también lo vemos con los actores políticos y tomadores de decisiones. Y quiero decirles que no solo se trata de México, Europa y Estados Unidos. De hecho, tenemos que tener una relación parlamentaria más fuerte para definir tres cosas. ¿Defenderemos democracia y derechos humanos, sí o no? No podemos darlo por un hecho. Les digo algo. Los países que tienen el papel económico más importante, pues ya no tienen esos problemas. Nosotros defenderemos la democracia y los derechos humanos, ¿sí o no? ¿Defenderemos la globalización y libre comercio, sí o no? Y, en tercer lugar, respetaremos esta arquitectura institucional tan compleja del derecho internacional o no. Eso es de lo que estamos hablando. Este es el asunto principal. Y otro que también es muy delicado, el más delicado de todos, y nadie lo está mencionando. De hecho, escribí un libro al respecto. ¿Cuál es el concepto de progreso para el próximo año o los próximos años? ¿Qué consideraremos como prosperidad en el futuro por venir? Estuve en San Francisco el año pasado. Es una historia de horror para mí. Yo soy de la izquierda, ustedes pueden imaginarlo, pero 90% de los empleos se perderán en los próximos 10 años. ¿Eso se llama progreso? Yo no lo llamo así. ¿Ustedes lo llaman progreso? ¿Excluir a 90% de la población del mundo de una actividad económica? Nosotros no podemos darlos por un hecho. Tenemos que tener una relación parlamentaria más estrecha para definir estas cosas. No solamente las leyes nacionales, cada uno tiene que resolverlo para decir qué es lo correcto por hacer y qué podemos ver entonces como lo que sea correcto para las políticas que vamos a seguir en los próximos años. Para concluir, yo tendré un procedimiento médico en 2 horas y tengo que irme al hospital, tengo que irme al doctor. La última, por favor. La última pregunta, por favor. Senador, muchas gracias. Soy italiana, soy Lorenza Bajello, represento una región manufacturera de Italia. Estamos en la Unión Europea y también es una región izquierdista. Quisiera hablar sobre la inversión extranjera directa. Me parece, aunque me puedo equivocar, que la manufactura tiene gran potencial en este gran país. La manufactura podría ser el motor de la inversión extranjera directa por cosas que hemos entendido, cuestiones como los oligopolios, por ejemplo, como el sector energético. Estoy diciendo esto porque en esta economía abierta, las nuevas cadenas de valor globales no solo necesitan inversiones, sino valor agregado. Inversiones de valor agregado, innovaciones disruptivas. Esto es la nueva estrategia de política industrial para reducir esta disparidad. ¿Cuál es su comentario al respecto? ¿Cuál es el papel de la manufactura
en la inversión extranjera directa. Usted tiene ahí grandes marcas de inversionistas en su saco, en su chamarra. Let me tell something that because no, I mix everything. Quiero empezar con algo para no mezclar todo. In politics, En la política, the look is planet. It's a cycle. Well, first of all, about manufacturing sobre la manufactura and the foreign investment. Well, y la inversión extranjera. Lo que le puedo decir, ¿qué le puedo decir? Si México tiene su fortaleza más fuerte en la manufactura, pero le digo, no solo tiene que ver con la maquila. strength manufacturing. The main issue is El asunto principal es all the major por qué es que los principales productores automotrices en México, it's only about the ¿por qué es que han venido a México? ¿Solo tiene que ver con el costo? No, no solo tiene que ver con el costo. Tiene que ver con muchas cosas. for example, Por ejemplo, en México, hace unos 10 años, there was not a vote for an airplane. Right now, we have a very strong No aeronautical había in Querétaro. empresas que fabricaban aviones, pero ahora tenemos un clúster muy importante Is all the que está fabricando aviones, y esto tiene que ver con la estabilidad. very economic friendly for the investments. Somos muy amigables con las inversiones, el precio del peso es muy bajo, pero el asunto principal es la capacidad To resolve problems de los mexicanos para resolver problemas a bajo costo. Por ejemplo, to any country. cuando ustedes van a cualquier país, Most usual answer for la respuesta más usual para cualquier requisito es construir algo nuevo. En México nosotros lo resolvemos y eso hace que el costo sea muy competitivo. Si a ustedes les interesa esto, hay un estudio de Deloitte muy interesante sobre el índice manufacturero y allí tienen información muy fuerte y contundente sobre la manufactura mundial, pero no desde el punto de vista de México, sino desde el punto de vista mundial. Y puedo compartirles mucha información de por qué México será la siguiente primera potencia en la manufactura en los próximos años. Gracias, senador, y a todos los colegas del instituto. Soy alemana y trabajo en este momento con la Comisión Europea en Bruselas, pero no estoy hablando a nombre de la Comisión. Esta es mi pregunta personal. Quisiera hablar un poco sobre la perspectiva europea, porque también es un punto transatlántico, y me pregunto cómo ven ustedes desde la perspectiva mexicana el papel de Europa también en esta situación con Estados Unidos, con el gobierno Trump, y también cuáles son sus expectativas y objetivos para las nuevas negociaciones comerciales, para los nuevos acuerdos. Eso es lo que se está haciendo en este momento, y si lo vemos estratégicamente, también se podría utilizar esto como base para sus otras discusiones sobre el Telecán con Estados Unidos y Canadá. Depende de cómo negocien ustedes. Eso es lo que me interesa saber. Gracias. Gracias a usted por su pregunta. En primer lugar, la relación entre México y Europa tiene un flujo diferente que el que tenemos con Estados Unidos, y esto es histórico. Yo doy clases en la Universidad de Alcalá y tengo una posición muy cercana de lo que está pasando entre Europa y México, y hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar. Por ejemplo, tenemos una presencia muy fuerte del Reino Unido, pero la inversión del Reino Unido en México es prácticamente cero, es muy poca. Y la presencia de México en el Reino Unido también es muy pequeña. Tenemos una presencia muy fuerte en España y en Alemania, pero la presencia en los otros países es muy pequeña. La relación entre México y Alemania
very close. es muy estrecha, muy rica. De hecho, Factory una de las primeras fábricas de Volkswagen en el extranjero fue en México. been a very Y este ha sido un muy buen negocio para México y para Europa. there's two different Hay dos cosas diferentes aquí porque el programa europeo es diferente del programa de Estados Unidos y tenemos que verlos de maneras diferentes. En el caso de Europa, tratamos de tener una relación comercial más fuerte, pero tenemos que decir algo. Por ahora la población europea es como 200 millones, 500 millions. 500 millones. México ahora tiene 120 millones de habitantes. And there's not so much space to No hay tanto espacio para crecer en Europa, para México. as I noticed. We have to Esto lo sé. Tenemos que crecer mucho, pero no es tan fácil por ahora. but it's a lot of Pero hay mucho espacio para Europa y sus inversiones aquí en México. Y tenemos que trabajar en esto very much. bastante. We're aiming in the NAFTA. ¿Qué estamos tratando de lograr con el Telecan? Hay muchos asuntos técnicos. Enrique ha hablado al respecto We can talk about y podemos hablar mucho también sobre esto. the main issue. Pero el asunto principal del Telecan y México es que cada país Is better. hace lo mejor que es para su Make any país. stupidness. Si no hacemos cosas a lo tonto, si no hacemos cosas autodestructivas o tontas, entonces And the political position dejamos que las posiciones de los políticos will be very good. secuestren The NAFTA has las posiciones económicas. Pues podemos saber que el Telecan ha sido muy bueno para las empresas mexicanas y para las estadounidenses. Tomemos cierta distancia y veamos que la negociación del Telecan no eran los negocios, sino que fue un asunto electoral que se convirtió en un asunto económico. you know that's the Ustedes saben que esa es la fórmula para un desastre. Y lo único que estoy mencionando es el raciocinio, la racionalidad de ambos países. Yo creo que los mexicanos son racionales, muy serios y muy responsables. Espero entonces que sea lo mismo para el otro lado. Gracias, muchas gracias. Suerte en el... suerte en el doctor. Nos vemos con permiso. Y... Sí, vas para acá. Sabemos que tienen ustedes una agenda muy apretada. Entonces, les he pedido a mis colegas Carlos y Raúl que hagan unas intervenciones muy breves de cómo ven los asuntos. Así que... I will also speak the international language. También hablaré el idioma internacional, el inglés mal hablado. Estábamos pensando de qué tipo de temas les interesarían a ustedes, que no fueran a hablar en otras juntas con otras personas, pero por ahora, y pensamos que sería muy buena idea hablar sobre el enorme elefante aquí, que es la cuestión en México. Queremos presentarles una perspectiva diferente de lo que ustedes quizá hayan escuchado en las noticias. Como saben, el registro de homicidios en México es uno de los mejores registros que tenemos, incluyendo las normas internacionales. Es decir, no es perfecto este registro, pero cualquier otro registro de violencia o de crímenes violentos tendría más problemas que este registro. Entonces, son los datos de mayor calidad para hablar y analizar la violencia en México. La violencia
estuvo reduciéndose en los primeros años de este siglo y década. Fue después del 2006 y 2007 que la violencia, sin embargo, aumentó, y realmente aumentó bastante. Triplicó el número de homicidios en México en solo 3 o 4 años. La pregunta es, ¿qué sucedió en México? En muchas noticias y en los medios escucharán la historia que la violencia en México ya estaba creciendo desde el siglo pasado y que era evitable, inevitable más bien, tener esta ola de violencia en México. Inevitable. Los mejores datos con mejor calidad nos cuentan una historia diferente. Fue una decisión que se dio en México, que fue una decisión nacional y que entonces desencadenó esta ola de violencia en México. Estas diapositivas están en español. Pido disculpas. Esto es nuestro documento político principal. Se escribe cada que toma posesión un presidente. Se llama el Plan Nacional de Desarrollo. Y es un tipo de guía para programas gubernamentales en México. Lo que sucedió estos años es que nuestro plan nacional lanza un combate frontal utilizando el ejército. Esta es la primera vez que lanzamos al ejército a las calles de México sin objetivos adecuados y sin tiempos o límites de tiempo precisos. Se lanzó al ejército para que combatieran a los narcotraficantes y punto. Tenemos muchos estudios en México que dicen que esta estrategia de lanzar al ejército contra los narcotraficantes es lo que está causando la violencia. Tenemos estudios del Colegio de México, del Tecnológico de Monterrey, pero también estudios de la Universidad de Texas y de Harvard también. Y tenemos también estudios de Stanford y también un nuevo estudio aquí en México. Es el escrito por Donald Rubin, es profesor emérito de Harvard. Y aquí tenemos todos estos trabajos académicos que estudian datos y dicen que fue este cambio estratégico en México lo que entonces nutrió esta nueva ola de violencia en nuestro país. Aquí tenemos datos mensuales para Michoacán y Guerrero, aquí en México, como pueden ver. Son datos mensuales. Tuvimos entonces una alza en la violencia antes de que llegara el ejército. Ven lo que sucedió después. Michoacán es el único lugar con mucha violencia, y luego llegó el ejército y la violencia entonces se estancó un poco. Pero si lo comparamos con Guerrero, allí podemos ver que no hay cambios tan grandes, pero luego llegó el ejército y ven lo que le sucedió con los homicidios y la violencia general en Guerrero. Aquí tenemos datos anuales para estos dos estados en México. Aquí tenemos los datos de los municipios en Baja California y tenemos a Tijuana, que era el municipio donde el ejército llegó para enfrentar a los narcotraficantes. De hecho, fue el único municipio donde posteriormente tuvimos un aumento en la violencia y en los homicidios. Aquí tenemos lo que sucedió en estados cerca de la frontera, especialmente Chihuahua, y podemos ver entonces cómo la violencia y los homicidios se estabilizaron y se estancaron. Y luego también cambiamos nuestra estrategia combatiendo esta nueva guerra, para combatir en esta nueva guerra contra el narcotráfico. Y ven lo que sucedió en nuestros estados fronterizos. Aquí tenemos en Chihuahua lo que sucedió y también la misma historia con nuestros datos. Y lo que sucedió en Chihuahua fue realmente terrible. Aquí tenemos tasas de homicidios y, como podemos ver, en el estado norteño de Chihuahua tenemos más muertes que en Honduras, Salvador, incluso Irak y Venezuela. Lo que sucedió fue realmente terrible. Ahora, aquí tienen ustedes nuestras tasas de homicidios en el último año y, como pueden ver, tenemos en algunos lugares una violencia muy elevada. Por eso es que en México algunas personas están hablando de cambiar nuestra política contra el narcotráfico y la guerra contra el narcotráfico. Eso es un asunto importante. Y no solo en México, sino en Estados Unidos, también en Europa, hay problemas de droga y de violencia, por supuesto. Entonces, tal como nos dice nuestra historia, la decisión de lanzar una guerra contra el narcotráfico utilizando el ejército contra los narcotraficantes fue muy efectiva
muy eficaz y creo no fue muy efectiva, quiero decir, me corrijo, no fue muy efectiva y entonces por eso dicen, no, esto no ha funcionado, entonces la idea de tener una estrategia militar dentro de los países no está funcionando aquí. Entonces estábamos viendo datos de Estados Unidos y como ustedes saben, ustedes tienen una emergencia enorme con los opiáceos, pero bueno, esto no lo empezó la heroína mexicana, sino industria farmacéutica que empezó a vender esto con prescripción. Pero también vimos a Colorado y lo que pasa en Colorado, es decir, el mercado de cannabis y también la crisis de opiáceos en Colorado se ha reducido. Tenemos evidencia en los dos países para cambiar nuestra perspectiva sobre el problema de las drogas. Ven para acá. Y por último, una intervención de Raúl. Sorry. Well, thank you for being here. Gracias por estar aquí. Ya escucharon de Carlos sobre la perspectiva de seguridad. Es muy curioso, si ustedes han oído a los actores mexicanos hablar del Telecán y del desarrollo económico en México como una era de oro con el Telecán, pero en la realidad es que vemos que México ha tenido una tasa de crecimiento del PIB de como de 2% anualmente. Es muy curioso porque estamos hablando entonces del Telecán y de defender el Telecán porque parte de nuestra economía depende del Telecán, pero no nos ha dado suficientes resultados en el crecimiento y en los salarios. Entonces, ¿por qué estamos tan entusiastas al respecto del Telecán? Incluso antes de Trump discutíamos sobre las consecuencias negativas del Telecán en México y ahora en nuestro país tenemos incertidumbre sobre nuestro modelo económico porque tenemos una economía abierta con Estados Unidos y no tenemos la capacidad industrial para transformar nuestra economía si el Telecán desaparece y no tenemos suficiente capacidad ni mercado para poder nosotros llegar a estos acuerdos con la Unión Europea. Es bastante difícil entonces para nosotros en realidad cómo reaccionar en caso de que desaparezca el Telecán. Sé que Enrique ha dado una explicación de cómo se dan las políticas sobre el Telecán en este momento, pero si las cosas andan como hemos oído y si el gobierno estadounidense quiere rebalancear su déficit comercial, es algo imposible, puesto que hay esta interrelación con la industria entre México y Estados Unidos y es una relación tan profunda que nosotros nos veríamos en la posición de no aceptar estas medidas tan duras. En México tenemos que pensar en un nuevo modelo económico y este es el problema que enfrentaremos en la siguiente elección presidencial el año que entra, porque también ustedes han escuchado de las reformas estructurales tan famosas que hicimos al inicio de la administración de Peña Nieto, pero estas reformas estructurales fueron parte de la discusión principal entre las partes, entre los partidos también, porque ellos querían hacer un tipo de reformas más neoliberales para tener un crecimiento de 4%. Esa fue la promesa del presidente Fox en su administración, pero no lo hemos hecho, no lo hemos logrado, primero porque las reformas se lanzaron cuando los precios petroleros estaban altos, entonces teníamos suficiente presupuesto para implementar estas reformas, pero ahora ya no lo tenemos, los precios del petróleo se colapsaron, se derrumbaron, entonces no tenemos la capacidad tampoco de cambiar nuestro modelo económico y las reformas estructurales no nos han dado suficiente capacidad para hacer otros cambios del modelo. Entonces México en realidad está enfrentando incertidumbre y las siguientes elecciones presidenciales y las discusiones no han sido lo suficientemente profundas y parte de la discusión es
cuál va a ser nuestra relación con Estados Unidos, porque nosotros no podemos separarnos de Estados Unidos y no hemos encontrado la manera. Tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea, pero como el senador dijo, no hemos tenido una relación económica muy fuerte con la Unión Europea como la que tenemos con Estados Unidos o con Canadá. Entonces tenemos que pensar al respecto, tenemos que profundizar, la industrialización será el camino, eso es lo que pienso, pero entonces será doloroso para nosotros. Lo que tenemos que pensar entonces es cómo es que el sector privado y otros actores en Estados Unidos van a ayudar a México a reconstruir la relación que seguramente Trump va a destruir si el Telecán desaparece. Y finalmente, algunos de ustedes han mencionado preocupaciones sobre desigualdad en México. La medida para la desigualdad en México a nivel oficial es 0.4, es decir, hay nuevas medidas, sin embargo, datos, digamos, de la Administración Fiscal de Hacienda que dice que tenemos un índice 3.6. 3.6 es realmente muy alto. Todo depende obviamente de cómo se mide. Algunos mencionan hasta 7, que es la medida del índice de pobreza. Entonces estamos en un nivel muy alto en la desigualdad y parte de esto se debe a nuestra relación con Estados Unidos, porque nuestros salarios han estado estancados debido a que nuestras medidas de productividad para integrarnos con Estados Unidos eran los salarios bajos. Entonces Estados Unidos, otras inversiones en México podrían venir y nosotros podríamos competir con salarios bajos con India y China. Esto no ha funcionado, sino hasta ahora. Bueno, la tasa de desempleo, tenemos una economía informal muy alta también y será difícil para nosotros si desaparece el Telecán, porque eso también va a perjudicar los salarios y va a crear problemas. Parte de la evidencia, y terminaré en un momento sobre lo que Carlos acaba de decir de la violencia, es de que la crisis de 2008 que tuvimos también tuvo un impacto en la violencia en México. Si el Telecán desaparece, eso es también otro enorme problema. Gracias, Raúl. Siento mucho que los estoy apurando, pero sé que ustedes tienen que irse a otra reunión. Entonces queremos que conservarnos de acuerdo con el tiempo. Bueno, esta es una cámara pluralista, tenemos diferentes voces, diferentes puntos de vista. Este es el Senado mexicano y les damos una gran bienvenida. Carlos, unas palabras finales, por favor. Gracias, Raúl, Carlos, Inés, Enrique. En vez de que yo haga los últimos comentarios, voy a pedirle a Inés Carrasco Scherer que nos dé en 2 minutos sus opiniones, sus puntos de vista sobre un asunto que es del mayor interés para esta delegación, es decir, la situación de las mujeres en México. Debo decirles que Inés, su familia es de Oaxaca y ella tiene una maestría en Relaciones Internacionales de LSE y es una investigadora muy brillante. Inés, tienes la palabra. También hablaré en inglés. Fue una presentación de mi persona muy gentil. Muchísimas gracias. Un tema del que ya hablamos esta mañana fue el asunto de las mujeres en México y obviamente como esto tiene que ver con desigualdad enorme. La ley de paridad que se aprobó y entonces tiene que ver con las elecciones 2018 es de que hay igualdad 50-50 y esto cambiará la constitución en que se dan las elecciones y cómo se ve a los candidatos y la composición también de los puestos de elección popular. Este es un cambio enorme en México en términos de la representación y obviamente como hemos visto en Estados Unidos el tema principal nos dice que esto importa muchísimo y además pienso que también tiene que ver
ver con incluir a las mujeres en la política de manera participativa, que obviamente no implica necesariamente una agenda progresista ni basada en género, ni en la igualdad de género, pero sí cambia las políticas como estas son vistas, y pienso que esto es un cambio enorme y monumental que se estará dando en México en los próximos 2 años. Y pienso que las mujeres también cada vez más están siendo una fuerza económica más fuerte. Por ende, pienso que definitivamente es un cambio que cambiará la política en México y cambiará la manera en que se administran las cosas el próximo año. Obviamente tendremos por lo menos 2 mujeres candidatas, y Margarita como una independiente, y quizá Marichuy también, que es líder de los pueblos indígenas y está teniendo muchísima fuerza de la izquierda y de las fuerzas más progresistas en México, puesto que es una indígena que tiene también una posición basada en género, y pienso que esto es un cambio, una transformación monumental en México. Y la Ciudad de México también ha visto muchísimos cambios en términos de la ley contra el acoso y cómo se trata la cuestión de las violaciones o los asaltos sexuales. Esto tiene que ver mucho con agendas más progresistas en todo México. Entonces, por ejemplo, si ustedes vienen a la Ciudad de México y alguien les dice algo en la calle, eso, si un hombre les echa un piropo, una cosa así en la calle, esto puede ser enjuiciable. Pienso que hay un cambio, pero viene desde la perspectiva legislativa, y esto es algo que me hace sentir orgullosa porque trabajo en el poder legislativo, y también pienso que es, digamos, un alcance mucho mayor en términos de que las mujeres están ya ocupando espacios públicos, así como en el público físicamente. Obviamente la presencia de las mujeres en las calles, en la política, la presencia de las mujeres también en el gabinete, esto hace una enorme diferencia. Pienso definitivamente entonces que esto es algo que nos da esperanza, es decir, esto es algo que realmente tiene mucho significado. Y también la presencia de las ONGs, ahí en las ONGs hay muchísimo activismo en movimientos sociales dirigidos por mujeres, dirigidos a las mujeres, canalizados por las mujeres, y jóvenes mujeres también muy conectadas. Pienso que es el único fondo de aborto en las Américas, el Fondo María, que trabaja en México y trabaja con Sudamérica y con Estados Unidos. Esto es algo que es sumamente importante en términos de sociedad civil, y cómo la sociedad civil está empujando muchos de estos asuntos para seguir avanzando. Y sí, claro que hay mucha desigualdad. Nosotras las mujeres somos más del 50% del país, merecemos ser representadas no solo por bad hombres, sino por nasty mujeres también. Y también pienso entonces que esto está avanzando, y estas mujeres terminarán en posiciones de poder, y yo creo que sí lo harán, y tendrán una agenda con base en cuestiones de género, y también pienso que su presencia y sus voces harán una gran diferencia en el país, y esto permitirá que haya, esperamos, políticas más transformadoras. Esta sería mi contribución. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. El senador les da estos presentes, se los daré a Kevin. Pienso que él hará un concurso o alguna cosa así, y vamos a tener una foto, sí, directamente en el Senado. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen día. Gracias.